Beata es Virgo María, quem camino portasti, Creatore mundi, Januisti qui te feci, et in aeternum permanet Virgo. Ora pro nobis Dominum Iesum Christum, eructavi cor meum verbum bonum, dico ego opera mea Regi, beata es Virgo Maria, quem Domino portasti, Creatore mundi, Januisti queta feci, et in aeternum permanes Virgo. Ora pro nobis Dominum Iesum Christum. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Pater noster, qui es in cieli, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua sicut in cielo et in terra. Pane nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et non dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationes, et libera nos a malo. Amen. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostri. Amen. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostri. Amen. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostri. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto, sicut erat in principio, nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. A te libavi oculos meus coitas in celis, ecce sicut oculi servorum in manu Dominorum suorum, sicut oculi ancilla in manibus Domini sui, ita oculi nostri ad Dominum Deo nostrum done miseratur nostri. Miserere nostri Domine, miserere nostri, quia multum repete summe despectioni, quia multum repete anima nostra, opprobio in abundantum et specie superbis. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto, sicut erat in principio, nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Sante Micaele Arcangele, defendenos en prelio contra nequitia et insia diabolis te presidium. Impedere ad superi de peccamur, tu que principe milicia celeste, Satanás que espíritus malignos que aparecieron animar per la canto del mundo divina virtud in inferno detrude. Amén. In nomine Patris et Filii Spiritus Sancti. Amén. Este video tiene como objetivo continuar con la catequesis. Soy el Padre José Manuel, me alegra que estén viendo el video. Dios les dé la gracia de verlo hasta el final. La traducción del Cántico de la Virgen, vamos a pasarlo hoy, porque ya acabé de hacerlo en el otro video anterior. Lo mismo el Salmo, para que lo vayamos aprendiendo. Estamos en la catequesis. Acuérdense que estamos siguiendo el texto de catequesis, curso de religión superior del Padre Faría, y estamos en lo que se refiere al Santísimo Sacramento del altar. El título de esta lección es la comunión. Dice, Ave María Purísima, fuera Satanás. Dice, su naturaleza. Comunión es la recepción de Jesucristo presente en la Eucaristía para ser nuestro mantenimiento espiritual o alimento espiritual. Comunión significa unión común, comunicación, y denota la unión íntima que se establece entre Cristo y nuestra alma. En la comunión, el cuerpo de Cristo no es dividido, consumido o digerido por el que lo recibe, sino que son las especies
las que se dividen, consumen y digieren. Permanece en nosotros con su gracia mientras no se peque mortalmente. Corporalmente, o sea, los accidentes, mientras dure las especies. Desapareciendo las especies, desaparece el signo sensible, en consecuencia, el sacramento. Ave María Purísima. Permanece en nosotros con su... Dios mío. Permanece en nosotros con su gracia mientras no se peque mortalmente, corporalmente, mientras duren las especies. Desapareciendo las especies, desaparece el signo sensible y en consecuencia el sacramento. La fórmula para la comunión es que el cuerpo de Cristo custodie tu alma para la vida eterna. Amén. Esta es una oración sacerdotal. El sacerdote es el que hace la oración a la clementísima majestad de nuestro Señor, diciéndole que el cuerpo de Cristo que él tiene en la mano se lo da a la fiel, guarde tu alma para la vida eterna, y por eso, amén, lo dice el sacerdote, amén, que así sea. En la religión global le dicen el cuerpo de Cristo y la persona dice amén, o sea, así sea, o sea, no hay seguridad de que realmente sea. Es como yo le dijera, esto es una piedra, y usted tiene que decirme amén, o sea, así sea. No, yo digo, esto es una piedra, y si le doy con la cabeza, pues lo rompo, o sea, le rompo la cabeza. Eso pasa al recibir la hostia, perdone lo dramática, la comparación, pero el sacerdote dice que el cuerpo de Cristo, corpus Domini nostri Jesucristo, custodian animam tuam in vitam aeterna. El cuerpo del Señor Jesucristo guarde tu alma para la vida eterna. Corpus Domini Jesucristo, custodian animam tuam in vitam aeterna. Y el mismo sacerdote dice amén. O sea, el sacerdote está haciendo una oración ahí como sacerdote. Obligación de comulgar. La comunión nos obliga por precepto divino y eclesiástico. Cristo nos lo impuso claramente: si no comieres mi carne y no bebieres mi sangre, no tendréis vida en vosotros. Juan 6:54. La Iglesia nos obliga a comulgar por lo menos una vez al año, por Pascua de Resurrección y en peligro de muerte. Y como hoy en día vivimos en peligro en todo instante hay que estar en gracia de Dios y vivir alimentando el Santísimo Sacramento. La primera comunión, el Santo Viático. Obliga a la primera comunión cuando el niño llega a la edad del razón, o sea, hacia los 7 años. Hay obligación de hacerla antes si el niño con seguridad llega al uso de razón antes de alcanzar la edad. Este deber recae sobre el niño y los que deben cuidar de él, sus padres, o quienes hacen sus veces como los padrinos, el confesor, los maestros y el párroco. Para ella basta el conocimiento de las verdades fundamentales de la fe. Después el niño seguirá aprendiendo el catecismo. Llámese viático la comunión que reciben los enfermos en peligro de muerte. Se llama viático, palabra que significa avío, preparativo de viaje, porque es el mejor apresto al viaje de la eternidad. La fórmula del santo viático es: recibe, hermano carísimo, el viático del cuerpo de nuestro Señor Jesucristo para que te defienda del enemigo maligno y te conduzca a la vida eterna. Sobre la comunión de los niños, hoy en día desgraciadamente ya lo hacen es para los 14 años, cuando ya están todos contaminados. Ahí coloco en la miniatura precisamente unas primeras comuniones de unas niñas, que así ese espectáculo era todos los años en los templos. Hoy en día solamente vulgaridad. Nota, el viático puede recibirse varias veces en la misma enfermedad. Por la comunión por viático es necesario preparar una mesa decentemente cubierta, un vaso con agua y 2 ceras encendidas. Después de la comunión, el sacerdote purifica los dedos en el vaso y le da a tomar el agua al enfermo. En la comunión por viático, en la comunión por viático no obliga el ayuno eucarístico. Disposiciones para comulgar. Es necesario que nos dispongamos convenientemente a comulgar, ya porque no puede haber acción más grande que recibir el cuerpo del Santísimo Rey Señor Jesucristo.
ya porque la disposición depende del fruto que recibamos. O sea, ¿qué quiere decir? Que no está dispuesto como debe ser, pues no recibe ningún fruto de la comunión y se le vuelve prácticamente, es un sacrilegio. Las disposiciones necesarias son, por parte del alma, el estado de gracia, sin estar en pecado mortal, y la pureza de intención. Por parte del cuerpo, el ayuno y la debida decencia en el vestir, limpios y modestos, que ya que ni se bañan siquiera. Disposiciones por parte del alma. Se requiere estado de gracia por ser la comunión sacramento de vivos y por el gran respeto que nos merece el cuerpo de Cristo. Quien comulga en pecado mortal comete gravísimo sacrilegio. Quien come este pan o bebe el cáliz del Señor indignamente es reo del cuerpo y la sangre del Señor y se come y bebe su propia condenación en el infierno. San Pablo en la Primera de Corintios 11, 27 al 29. Quien está en pecado mortal debe confesarse antes de comulgar, pues la Iglesia dispuso que en este caso no basta el acto de contrición. Por excepción, solo en 2 casos bastaría el acto de contrición, cuando hay urgencia de comulgar y falta el confesor, como si alguno está en peligro de muerte y no hay sacerdote, pero sí diácono que le lleve la comunión. Si ya en el comulgatorio se acuerda de un pecado cometido después de la última confesión y no puede retirarse sin causar escándalo o peligro de infamia. Quien olvidó acusar un pecado mortal puede comulgar aún varias veces porque este pecado ya está perdonado indirectamente, pero debe acusarlo directamente en la próxima confesión, cuando se olvidó, ¿no? Quien tiene pecados veniales plenamente advertidos o pecados mortales dudosos puede comulgar. Conviénele, sí, para mayor provecho, excitarse antes a la perfecta contrición. La pureza de intención consiste en acercarnos a comulgar no por rutina, vanidad u otros móviles humanos, sino por cumplir la voluntad de Dios, unirnos más estrechamente a Él y remediar con esa celestial medicina nuestra flaqueza y defectos. Quien se acercara a comulgar en gracia de Dios, pero con intención torcida, disminuiría mucho el mérito de su comunión, y si el fin torcido fuera exclusivo, dañaría por completo el mérito de ella, haciéndola infructuosa. Disposiciones de conveniencia, sí. Son principalmente 2, la preparación y la acción de gracias. La preparación a la comunión consiste en disponernos a recibir dignamente al Señor en nuestra alma, procurando excitar en ella afectos de fe viva, humildad, deseo, amor y confianza. Ayudan a excitar estos afectos las siguientes reflexiones. ¿Quién viene a mí? Cristo mi Dios, mi Creador, mi Redentor, animándome en consecuencia a una fe viva. ¿A qué viene? A mí, pecador, ingrato, lleno de miserias, excitándome sentimientos de humildad. ¿Cómo viene? Con gran amor y ardiente deseo de unirse a mí, moviéndome a corresponderle con amor y deseo. ¿Para qué viene? Para enriquecerme en sus gracias, fortalecerme, consolarme, excitándome esto a gran confianza en su misericordia. La acción de gracias consiste en recogerse interiormente, agradeciendo a Dios tan excelente beneficio y renovando en nosotros los sentimientos de fe, adoración, amor, confianza y demás. La acción de gracias, dice Santa Teresa, es el tiempo más conveniente para negociar con Cristo. Es entonces cuando está más dispuesto a darnos la abundancia de sus gracias y hemos de procurar aprovecharlo bien. Disposiciones de parte del cuerpo. El ayuno eucarístico consiste en no haber comido ni bebido nada desde las 12 de la noche anterior, excepto agua natural, por respeto al sacramento. La obligación del ayuno eucarístico es grave, nos obliga bajo pecado mortal, muy estricta,
porque no admite parvedad de materia. Se quebranta pues con muy poca cantidad de alimento o bebida o con cualquier remedio que se tome, aunque sea inadvertidamente. Para que una cosa quebrante el ayuno se requiere que sea digerible, no la quebranta pues una sustancia que se pase, o sea, accidentalmente, que venga del exterior, no lo que quebranta la saliva propia, la sangre, las encías o algún residuo de alimento que quedó entre los dientes, que se tome por modo de manjar, bebida o remedio. No obstante, pues, a la comunión algún mosquito tragado al respirar o alguna gota de agua ingerida involuntariamente al enjuagar la boca no rompe el ayuno. Démonos cuenta con qué seriedad trataban en ese tiempo el recibir el Santísimo Sacramento, pero desde que entró esa asquerosa serpiente allá al Vaticano, pues llenó de relajo y de inmundicia, que hoy en día, terrible. El Papa Pío XII dejó el ayuno de 3 horas, lo redujo a 3 horas antes de comulgar. Hoy en día, Dios, qué terrible. Es permitido comulgar sin cesar, sin estar en ayunas, cuando la comunión se lleva por viático. Esto es, a un enfermo que está en peligro de muerte, no se le exige ayuno eucarístico. Cuando hay necesidad de evitar alguna profanación del sacramento, por ejemplo en una guerra, que llegan los soldados a destruir el sagrario, pues la persona que está cerca puede consumir las especies aún habiendo comido y bebido. Por disposición reciente de la Santa Sede, en ciertas circunstancias, a saber, los enfermos pueden comulgar después de haber recibido medicina o bebida, si por grave incomodidad reconocido por el confesor, no pueden permanecer completamente en ayunas. Las personas que no pueden hacer esto, pues tienen el permiso. Como se ve, no se trata del viático o comunión en peligro de muerte, cuyo caso no obliga el ayuno. Como se trata de eso, ¿no? Seguimos. El que comulga en hora tardía o después de un largo camino o de un trabajo debilitante puede tomar alguna bebida hasta 1 hora antes de comulgar, en caso que sufra grave incomodidad, reconocida por el confesor en observar completamente el ayuno. En las misas vespertinas, o sea, de la tarde, pueden comulgar quien se ha abstenido de alimentos sólidos por 3 horas y bebidas por 1 hora antes. Como les decía, eso fue lo que dejó el Papa Pío XII para la comunión, el ayuno, 3 horas, no haber ingerido nada. Observaciones. El permiso de tomar líquidos no se extiende a las bebidas alcohólicas. En los 2 primeros casos es necesario que un sacerdote aprobado para abrir confesiones intervenga para declarar que sí hay causa que excuse el ayuno. El respeto debido a este sacramento exige que los que lo reciben se presenten limpios de cuerpo y vestido, y el vestido con decencia en su persona y vestido. Pecaría venialmente quien por negligencia se acercare con notable desaseo, descuido en la persona o vestido. Peca más gravemente la mujer que se presenta a comulgar con vestidos deshonestos porque ofende a la divina majestad. Modo de comulgar. Conviene acercarse a comulgar con los ojos bajos, las manos juntas y sin precipitación. Quien se acerca al comulgatorio hace genuflexión frente al altar, o sea, ante el Santísimo, y se pone de rodillas en el comulgatorio con la cabeza ligeramente levantada y los ojos bajos. Al tiempo de recibir la sagrada forma, abre moderadamente la boca, saca un poco la lengua y aguarda a que el sacerdote ponga en ella la hostia. Al retirarse, hace genuflexión, deja humedecer un tanto la sagrada forma y la pasa antes de que se disuelva en la lengua. Escupir, pasada la hostia, no es pecado. Pero ¿quién va a escupir en la misa? Eso no es de Dios. Defectos que deben evitarse al comulgar.
Acercarse con precipitación, empujarse y arrebatarse los puestos en el comulgatorio en las comuniones numerosas no debe llegar no deben llegar todos al tiempo, porque la aglomeración viene a ser un grave estorbo. Bajar mucho la cabeza. Aquí el problema es la aglomeración en este oratorio, que vienen tanta gente a comulgar que, mejor dicho, se precipitan. Bajar mucho la cabeza, de modo que el sacerdote de la comunión a tientas, no abrir suficientemente la boca, no sacar la lengua, o bien sacarla demasiado, también causa fastidio, pues fácilmente el dedo del sacerdote se moja de saliva. Mover la cabeza y la boca al encuentro de la sagrada forma, como si la fueran a morder, defectos bastante comunes y molestos. Hay que sacar en la lengua un poquito para que el sacerdote deposite el Santísimo sobre la lengua. No abren la bocota, pero no sacan la lengua. ¿Qué tiene que hacer? Que el sacerdote mete los dedos hasta... No, es sacar un poco la lengua. Efectos de la comunión. En nuestra alma, el efecto principal es alimentarla como el manjar material nutre nuestro cuerpo. Mi carne es verdadera comida y mi sangre verdadera bebida. Juan 6:56, dice el Salvador. Además, nos une a Dios con la unión más íntima y estrecha. Perdona los pecados veniales por el aumento de la gracia que trae. Preserva de los mortales porque fortifica nuestra alma. Es fuente de paz y de consuelo para las almas que la reciben con fervor, aunque este efecto no es esencial y a veces Dios lo retira. En nuestro cuerpo debilita la concupiscencia, no directamente, sino indirectamente, en cuanto el aumento de la caridad trae la disminución de la sensualidad, como lo dice San Agustín. Es prenda de su resurrección y gloria futura. Así dice Cristo: el que come mi carne y bebe mi sangre tiene la vida eterna y yo lo resucitaré en el último día. Juan 6:55. La comunión frecuente, comunión espiritual, perdón. Siendo tan saludable la comunión, la Iglesia la recomienda sobremanera y no exige como condiciones indispensables para la comunión frecuente y aún diaria, sino el estado de gracia y la pureza de intención. Sin embargo, para que sea más provechosa, aconseja 3 condiciones más. Ausencia de pecado venial, plenamente deliberado, que se puede borrar de muchos modos. Preparación y acción de gracias conveniente. Consejo del confesor. Si estas condiciones no se ponen en práctica, se llega fácilmente a comuniones tibias, hechas por pura rutina, que poco o ningún fruto dejan en el alma. La comunión espiritual consiste en un vivo deseo de recibir en espíritu a Cristo cuando no podemos sacramentalmente, acompañado de sentimientos de fe, amor, humildad, confianza, entre otros. Esto es la comunión espiritual. Pues si a ustedes les toca la comunión espiritual, pues, ¿qué deben hacer? Unirse de lo profundo del alma a todas las misas que se celebren en el mundo, ofrecérselas a la augusta majestad de Dios unitrino y hacer la comunión espiritual diciéndole que reciben espiritualmente este santísimo sacramento y le adoran desde lo profundo de su alma y creen firmemente en su presencia, esperan ciegamente en sus bondades y se alegran de todas sus promesas. Eso es lo que se puede hacer, porque acuérdense, de todas maneras, sé que los tiempos son difíciles, pero el Señor ya lo había predicho cuando Él dice: verdaderos adoradores me adorarán en espíritu y en verdad. Vamos a dejar aquí esta catequesis, porque si Dios nos da vida, seguiremos con el tema de la Eucaristía como sacrificio. Acuérdense que la Eucaristía es el sacramento que se nos da como alimento para el alma, pero para que haya alimento toca trabajar. ¿Y quién trabajó para que haya Eucaristía? Pues Cristo. ¿Y dónde trabajó? En la cruz, ¿sí? Subiendo al lagar y padeciendo todo. Entonces la misa
también tiene su tema dentro de ese sacramento, y si Dios nos da vida, pues la próxima catequesis será sobre eso. Cómo en el sacramento de la Eucaristía se realiza, se renueva el sacrificio del Dios humanado en la cruz. Adiutorio nostro in nomine Domini, qui fecit caelum et terram. Domino vobiscum et con spiritu tuo, benedicamur Domino Deo gratias. Benedicat vos omnipotens et misericordiamus Pater, et Filius et Spiritus Sanctus. Amén. Que en todo Dios sea glorificado.